Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el Museo de Ripley de Londres número 4, aunque usted no lo crea. Vamos a hablar de cosas raras, de hechos extraños, anécdotas extravagantes. ¿Sabe usted quién y cuándo quiso sustituir en México a Santa Claus? ¿Conoce al mexicano que redujo una cabeza como lo hicieron los jíbaros? ¿Cree usted en el más allá, en los espectros, en la resurrección, en los extraterrestres? No se mueva de su lugar. Durante los próximos minutos vamos a responderles algunas de estas preguntas. Nos acercaremos a algunos hechos que han sucedido en el transcurso de la historia y cuya relevancia se sostiene en lo extraordinario, lo insólito. Como el día en que Porfirio Díaz no pudo hacer tañer la campana de Querétaro o la noche terrible en que atraparon al tigre de Santa Julia. Precisamente hoy hablaremos de estos hechos con un libro raro de la mesa de novedades. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Editorial Planeta, bajo su sello Martínez Roca, acaba de publicar 365 días para conocer la historia de México, de Alejandro Rosas. Este libro, como lo advierte el autor en la introducción, acerca al lector a la historia de México a través de anécdotas, de curiosidades, de rarezas, de episodios que permiten conocer desde otra perspectiva personajes y hechos históricos de México a manera de diario. El autor relatará de lunes a viernes durante 365 días las microhistorias que ha recolectado durante más de 20 años de investigación en acervos hemerográficos, archivos, documentales y bibliotecas. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 1930 apareció la noticia de que Quetzalcóatl sería el símbolo de la Navidad en nuestro país. Un funcionario del gobierno de Pascual Ortiz Rubio declaró que desde ese año y en adelante la serpiente emplumada traería regalos a los niños la noche del 24 de diciembre, en lugar de Santa Claus. A la mañana siguiente de esta noticia se desató el escándalo. La sociedad no estaba de acuerdo. ¿Cómo un dios pagano iba a reemplazar uno de los símbolos de la celebración católica navideña? Sin embargo, el gobierno decía que Quetzalcóatl reunía todas las características para sustituir a Santa Claus y el 23 de diciembre, en un festival en el Estadio Nacional, Quetzalcóatl entregó dulces, regalos y suéteres a 15,000 niños mexicanos. Esa fue la primera vez y última que Quetzalcóatl cumplió el papel de Santa Claus. De pronto imaginé a una madre de la época previniendo a su hijo menor: si te portas mal, Quetzalcóatl no te va a traer regalos. Varios años después, en 1959, Populibros La Prensa publicó el libro de Cazadores de Cabezas del Amazonas, donde venía una receta empleada por los jíbaros para reducir cabezas. Entonces, el doctor poblano Manuel Cano, asistido por sus alumnos Miguel Ángel Sánchez y Rodolfo González, aprovechó el cadáver de una mujer de 36 años que no fue reclamado y gracias a la receta logró reducir la cabeza del cadáver de 52 centímetros a solo 15. Luego del exitoso experimento, el doctor Cano colocó la cabeza en su despacho y lo bautizó con el nombre de Chole. Hoy en día, Chole descansa en el Museo de Historia Natural de Puebla, pero no se le da crédito alguno al doctor Cano, pues su ficha de identificación solo dice cabeza reducida por los jíbaros. Recordemos esta curiosidad, esta rareza contada por Alejandro de la Rosa en su libro 365 días para conocer la historia de México. Porfirio Díaz había dado la orden de organizar los festejos para conmemorar la independencia de México. Las celebraciones implicaron una auténtica transformación de la capital. Se construyó el Palacio de las Bellas Artes en sustitución del Teatro Nacional, con estilos Art Nouveau y Art Déco. El Paseo de la Reforma, antes Paseo de la Emperatriz, se transformó con la inclusión de grandes bulevares arbolados, fuentes, plazas y esculturas. Y en el corazón de la ciudad se levantó la columna de la Independencia, una estatua áurea de una Victoria alada con corona de laurel y una cadena rota en sus manos que evoca la libertad. Naciones extranjeras se unieron al festejo mexicano con espléndidos regalos.
El reloj otomano ubicado en Bolívar y Venustiano Carranza, regalo de los turcos. La estatua del barón von Humboldt, ubicada en Isabel la Católica y Uruguay por parte de los alemanes. La estatua de George Washington, regalo de Estados Unidos. El reloj chino de Bucareli y la estatua de Louis Pasteur, regalo de Francia, por mencionar algunos. Además, hubo más de 20 banquetes en el Palacio Nacional y el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1910, poco antes del grito, 2,000 personas enardecidas por la represión policíaca y por el fraude electoral de junio con el que Díaz había vuelto a ganar la presidencia, gritaron frente a Palacio Nacional: «¡Muere el general Díaz!». 4 días después, según cuenta Madero, Díaz no se atrevió a dar el grito en el balcón, sino que lo hizo desde el salón. Además, cuando tocó la campana de la independencia, esta no sonó. Alguien sospechó que se habría amarrado el badajo. Díaz estuvo jalando la cuerda, pero la campana nunca sonó. ¿Cree usted en los ángeles, en la resurrección, en los ovnis, en las fuerzas del más allá, en los habitantes de ese lugar llamado eternidad? De la mesa de novedades tomemos un libro verdaderamente interesante que muy pronto circulará en librerías. ¿Por qué creemos en cosas raras? Pseudociencia, superstición y otras confusiones de nuestro tiempo, de Michael Shermer, con un prólogo de Stephen Jay Gould, publicado por la editorial española Alba. Precisamente porque vivimos en una sociedad en la cual la ciencia y la tecnología han alcanzado gran desarrollo y prestigio, la idea más peregrina tiene ahora que adoptar una vestidura, digamos, científica para obtener credibilidad. No son ahora raras las teorías de pruebas de abducciones extraterrestres o de poderes telepáticos, la idea de que la Tierra fue creada como se cuenta en la Biblia o de que el Holocausto nunca existió, la resurrección de los muertos, las medicinas que curan más de 300 enfermedades o la sustancia que nos mantendrá jóvenes por años y años. Shermer se pregunta, ¿qué es una cosa rara? Y responde, no lo sé, desconozco la definición formal. Las cosas raras son, dice, como la pornografía. Resulta difícil definirlas, pero las reconoces de inmediato cuando las ves. ¿Por qué la gente lista cree en cosas raras?, se pregunta Shermer, y ensaya algunas respuestas interesantes. La gente cree en cosas raras porque quiere creer en ellas. Se siente bien, es reconfortante, es un consuelo. La verdad es que los sistemas científicos, así como la moralidad, han sido poco convenientes para la mayoría de las personas. A la mayoría les parece que la ciencia ofrece una lógica fría y cuando nos presenta un universo infinito, implacable y sin propósito, no nos queda más remedio que creer en cosas raras. La pseudociencia, la superstición, el mito, la magia y la religión ofrecen cánones de moralidad y sentidos simples, inmediatos y reconfortantes. ¿Por qué creemos en cosas raras? Es un clásico de la divulgación. La verdad es que yo no creo en cosas raras, pero de noche he visto fantasmas y aquí mismo he visto sombras extrañas que acechan a los hombres de la producción de La Otra Aventura. Ojalá y sean espíritus benignos. Hace un año, la editorial Jus, el IMBA y la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron La vida en México 1812-1910. Noticias, crónicas, consideraciones varias de lo que pasaba en la Ciudad de México de entonces. En este caso, se trata de una recopilación que da cuenta de los hechos más notables y de la vida cotidiana de nuestra ciudad. Heriberto Frías escribió en El Demócrata el 12 de junio de 1895 un texto titulado Realidades desde la cárcel, el poetastro de los pericos. En él relata la vida de niños encerrados con adultos en la cárcel de Belém. En esta cárcel había un lugar desenladrillado, húmedo y sin ventilación donde se alojaban los llamados pericos, muchachos que ejercían la prostitución dentro de la cárcel. Ahí fue Humberto Zafre, apodado el Rotito Tuerto, un niño de 14 años acusado injustamente de haber robado 5 pesos en su trabajo. Sin embargo, el niño logró sobrevivir improvisando cuartetas y escribiendo cartas a los presos en las galeras.
Este libro es un verdadero compendio de rarezas. Usted se sorprenderá de las historias insólitas que contienen, de la recreación del extraño mundo del pasado. Uno de los personajes más populares del imaginario colectivo mexicano es el Tigre de Santa Julia, cuyo verdadero nombre era Jesús Negrete, quien con un grupo de compañeros asaltó por el rumbo de la villa en 1905 a unos lecheros y además se apropiaron de un arma y municiones en una estación de gendarmería. Y precisamente en el barrio de Santa Julia, la policía intentó detenerlo, pero Jesús Negrete les tendió una trampa y asesinó a 2 gendarmes, por lo que lo apodaron el Tigre de Santa Julia. Fue aprehendido en diciembre de 1905 y recluido en la cárcel de Belém, pero al poco tiempo se fugó con sus 4 cómplices, de quienes se separó ya en libertad. Visitaba ocasionalmente a su amante Guadalupe Guerrero en el barrio Puerto Pinto en Tacubaya, pero pasaba las noches en distintos refugios por temor a ser capturado de nuevo. De modo que la policía no tenía pistas claras para ubicarlo. Entonces, el coronel Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz e inspector general, encargó a Francisco Chávez recapturar al Tigre. Este, al enterarse de que el Tigre mantenía un tórrido romance con Guadalupe Guerrero y que la visitaba con cierta frecuencia, empezó a correr la versión de que él tenía amores clandestinos con Guadalupe. En poco tiempo el Tigre se enteró y con el orgullo herido y los celos desatados, relajó sus precauciones y empezó a visitar a la mujer con mayor frecuencia. Así mero. No, pues este sí es pariente. Así, Chávez se enteró del momento preciso en el que el Tigre visitaba a su amante y se dirigió con 12 gendarmes fuertemente armados a dicho lugar. Sin embargo, y luego de una búsqueda exhaustiva por todos los rincones de la casa, no dieron con el Tigre, que parecía haberse esfumado. Estaban a punto de salir de la casa cuando uno de los oficiales se dirigió a la parte trasera de la vivienda, donde había varios nopales. Y atrás de estos se encontraba el Tigre en una posición tan incómoda que fue incapaz de usar su pistola. De este modo fue aprehendido y luego fusilado en los patios de la cárcel de Belém. Mira nomás, Tigre, cómo te vine a agarrar. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Los placeres raros son los que más nos deleitan, epíteto de Frigia. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.